quiero que me acompañe a 2 de Corintios 10, del capítulo 3 al 7, por favor. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Y dice la palabra del Señor. Este es Pablo hablando. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, esto es importante que nosotros lo entendamos. Yo sé que muchos conocemos este pasaje, no sabemos de memoria lo que dice que hay que destruir fortalezas, argumentos y toda altivez, pero lo importante es saber por qué Pablo nos está enseñando esto. ¿Cuál es el motivo de podérnoslo enseñar? Y el motivo es porque Pablo fue perseguido. Nosotros admiramos a Pablo, leemos sus cartas. He oído a mucha gente decir, yo quisiera ser como Pablo. Sin embargo, la gente de esa época no lo quería. No querían a Pablo. Lo juzgaban, lo criticaban, lo señalaban. Era perseguido tremendamente por la congregación de Corintios. Si usted mira el versículo 10 del capítulo 10, usted se va a dar cuenta lo que decían de Pablo. Y fíjese que de Pablo decían, porque a la verdad dicen, este es Pablo el que está escribiendo, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, la palabra menospreciable. Mire lo que decían de él. La tradición dice que Pablo era bajito, no era alto, que tenía sus piernas feas, como él se vestía tipo griego, ¿verdad? Entonces eran cortas. Y su voz no era así. Ellos que estaban acostumbrados a la retórica y a que la gente hablara así. Él no hablaba así. En una época donde le hacían al hombre, ¿verdad? Ustedes saben, ahí estatuas por todos lados de hombres corpulentos, de cuerpos perfectos. Eso era lo que ellos estaban acostumbrados y lo que querían de algún predicador. Pero Pablo no era así. Y parece que su voz era muy débil. Él mismo está escribiendo lo que la gente decía de él. Pero él conocía las artimañas del enemigo. Él conocía cómo trabaja. Él sabe que lo que quería era botar su ministerio, destruir su ministerio. Porque si Pablo se hubiera puesto a pensar, ay, ¿para qué voy a predicar si a la gente no le gusta cómo hablo? Ay, ¿para qué voy a ir si ahí no les gusta cómo soy? Ay, sí, yo ahí llevándoles la salvación, llevando el evangelio y cómo me tratan a esa iglesia, yo no vuelvo a poner un pie. ¿Qué tal si él hubiera empezado a pelearse con la gente de Corintios? Le hubiera dado la victoria al diablo. Y muchas veces eso es lo que hace. Nos tira un dardo de fuego. Es que mira, dijeron de ti esto. Y ahí usted ya se quedó. ¿Cuánto tiempo masticando y masticando eso y contándole a la gente? Es que mira, yo cómo he ayudado a esta persona y mira lo que dice de mí. Y usted vive amargada y usted se acuerda cada rato de eso, no puede ni dormir del enojo que tiene. Esa es obra del diablo. Esa no es obra de Dios, tampoco de un cristiano. Ese es un dardo de fuego que el enemigo tira porque lo que quiere es que nosotros no sepamos verdaderamente quiénes somos en Cristo. No quiere verdaderamente que nosotros logremos entender la obra que Dios ya empezó en nosotros y que la va perfeccionando hasta el día de la venida del Señor. Pero todo es en la mente, ¿se da cuenta? Todo es en la mente, ese es su campo de batalla. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y por eso dice, mire, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 es importantísimo.
Porque dice Pablo, en lo que acabamos de leer de Primera de Corintios, dice que hay que llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y Filipenses 4:8 dice, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno, en eso pensemos. Entonces, cuando empieza un pensamiento en contra, que me está quitando la paz, yo tengo que traerlo a la obediencia a Cristo y preguntarme, ¿esto que estoy pensando es de Dios? ¿Es bueno para Dios? ¿Es bueno para mí? ¿Esto me está ayudando? ¿Esto me está sirviendo para algo? ¿O realmente me está botando? ¿Me está destruyendo? ¿Me está quitando la paz? Nosotros tenemos que aprender a conocer al enemigo. Tenemos que aprender cómo trabaja. El enemigo no va a venir y me va a decir, hey, Conchita, vení para acá. Soy Satanás. Platiquemos un ratito. Él no va a hacer eso. Él jamás se va a dar a conocer. Él se disfraza de ángel de luz, dice la palabra, o de uno de tus pensamientos. Y allí es donde te engaña. No, no voy a salir de esta situación, esto es difícil, aquí ni Dios puede hacer nada. ¿Eres tú? ¿Es tu fe? ¿O es el enemigo? Es que tenemos que aprender, tenemos que darnos cuenta verdaderamente cómo trabaja y en dónde trabaja y para qué trabaja. Les repito, imagínense si Pablo se hubiera dejado llevar por los chismes de toda esa gente que hablaba de él. Lo que quería era botar su ministerio. Sabía lo importante que Pablo era para él. Dios sabía quién era Pablo, quién era Saulo. Dios sabía lo que hizo. Dios lo vio cuando estaba deteniendo la ropa de Esteban para que lo apedrearan. Él era de los que más gritaba. Por supuesto que lo sabía, si Él es omnisciente, omnipresente, estaba ahí. Y aún así lo llamó, como lo llamó a usted, como me llamó a mí. ¿Qué teníamos nosotros para darle a Dios? No teníamos nada. Un montón de pecados, sí. Pero nada que valiera la pena para decir, esta me va a servir. Dios verdaderamente lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Dios y le demos la oportunidad de restaurarnos. Mire, cuando usted se pone a pensar, cuando usted recibe un dardo de fuego y usted empieza a pensar cosas en las que no debe pensar, que no le agradan a Dios, que son pecado, pero usted piensa y piensa y piensa en eso, usted le está dando lugar al diablo, le está abriendo una puerta en su mente para que se meta y haga con usted lo que quiera. Somos nosotros los que le permitimos al diablo levantar fortalezas. Con nuestros pensamientos le damos la oportunidad de levantar fortalezas y luego esas fortalezas se convierten en altivez contra el conocimiento de Dios. Y hacemos a Dios a un lado. Mire, algo tremendo, cuando yo estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me empezó a hablar, porque Él me estaba mostrando que la mente de Dios, la mente de Cristo y la mente del Espíritu Santo es la misma, porque son uno. Y los pensamientos de Dios son de bien y son de paz, porque nos quiere llevar al lugar que Él ya determinó para nosotros, al fin que nosotros esperamos. Y entonces Él me decía algo que impactó mi corazón, y es: Adán tenía la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo lo que quiere es formar en nosotros la mente de Cristo. Pero Adán tenía la mente de Cristo, por eso tenía la sabiduría, la revelación, el entendimiento para ponerle nombre a todas las cosas. Por eso se podía comunicar con Dios, hablar con Él, oír a Dios. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue
que cuando ellos desobedecieron a Dios y pecaron, se desconectaron de Dios. Y esa mente de Cristo se perdió. Y de ahí la heredamos nosotros. Pero yo quiero que por favor me acompañe a Romanos, porque ahí es donde vamos a entender de verdad cómo el pecado destruye la mente de Cristo en el hombre. Y eso fue lo que le pasó a Adán, aunque en ese entonces todavía no estaba Jesucristo en la tierra, no había venido humanamente, pero Él siempre ha existido. Usted lo ve en Génesis 1. Él es la palabra de Dios que hizo que todo existiera, que todo se ordenara y que todo funcionara. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo. No, esta no es, perdón, estoy en Corintios, no, es Romanos al que quiero ir. Si yo dije, no, esto no es. Es Romanos 1. Por favor, Romanos 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia. Los hombres que hacen injusticia, ¿quiénes son? Tenemos, y lo digo, los globalistas, que ahí quieren enseñarle a los niños un montón de cosas que son del diablo, que van contra la palabra de Dios. Ustedes saben de qué hablo. Y entonces pasamos al verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces usted puede ver, fíjese, porque estamos hablando de la mente. Estamos hablando cómo Satanás va detrás de su mente, de sus pensamientos, para poderlo volver a tomar y poderlo destruir. Y aquí está diciendo claramente la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué el enemigo? Porque muchos se preguntarán, ¿y por qué el enemigo puede tirar pensamientos? ¿Por qué el enemigo me puede atacar a través de la mente? Y aquí está muy claro, porque nosotros anduvimos muchos años en el mundo, tenemos una mente reprobada. Muchos de los que estamos aquí éramos idólatras. Y la idolatría es uno de los pecados que más ofende a Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Son los griegos. De aves, los romanos. De cuadrúpedos, medos persas. Y de reptiles, los egipcios. Usted puede ver ahí. Uno adora hombres. Y en otros países adoran animales. Tenemos en la India muriéndose de hambre, pero no pueden, teniendo tanto ganado, no pueden comer. Porque son sagradas, son dioses. Y está diciendo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Así que el verdadero pecado no es robar, matar, mentir, como nosotros hemos creído. El verdadero pecado es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Están en tinieblas, están en la oscuridad de Satanás. Cuando Cristo viene, dice que Él nos sacó de la tiniebla para llevarnos a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Pero hay mucha gente que aún estando en Cristo está en tinieblas. Y todo el problema, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y eso nos ha pasado a muchos, y eso le pasa a la gente que está en el mundo, que no quiere oír de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. ¿Cuáles son las cosas que no convienen? ¿Qué es lo que nosotros hemos conocido como pecado? Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, y sigue la lista al versículo 32. Lo que quiere decir que todo esto que él está diciendo aquí son las consecuencias de una mente reprobada. Y eso es lo que hemos tenido, una mente reprobada. Por eso es que si nosotros vamos a Romanos 12:2, ¿qué es lo que dice? Todos no lo sabemos de memoria. Dice que nosotros tenemos que ser, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecto. No nos conformemos a este siglo. ¿Eso qué significa? Que nosotros ya no tenemos que seguir viviendo como la gente del mundo y como nosotros vivíamos antes. Y por eso es que está diciendo, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué tenemos que renovar la mente? Porque tenemos una mente reprobada. Dios nos puso una mente reprobada a causa de nuestros pecados, de nuestra desobediencia a su palabra, de no tomarlo en cuenta a Él. Entonces entendemos por qué Pablo está diciendo que, mire, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En versículo 1 del capítulo 12. Y no os conforméis a este siglo, no sigamos haciendo lo que hicimos antes de conocer a Cristo. Si el Señor vino y nos rescató, es para que salgamos de ahí. Pero el problema de muchos de nosotros ha sido que no hemos renovado nuestro entendimiento. Que aún hay fortalezas de las que no queremos salir. No, esto a Dios no le molesta. Es una mentirita piadosa. Es una mentirita blanca. Todavía la gente le pone nombre. Pero para Dios no hay mentiras ni piadosas, ni blancas, ni chiquitas, ni grandes. Mentira es mentira, y está diciendo que el que miente es hijo del diablo. Sois hijos de vuestro padre el diablo. Imagínense qué tremendo. Ya no, nosotros ya no somos hijos de Satanás. Fuimos adoptados hijos de Dios a causa de Jesucristo. Ya tenemos otra naturaleza. Cuando usted va a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, usted puede ver, ahí está el verdadero nacimiento, nuevo nacimiento. Cuando dice que nosotros ya no nacimos de carne ni de sangre, sino de Dios. Ya nos cambió el ADN. Tenemos el ADN del Señor, pero necesitamos renovar nuestro entendimiento, porque por no renovar nuestra mente, mire, la gente sigue, no, yo no puedo dejar mis imágenes. Esa es una atadura. Esa es una atadura. ¿Cómo es que usted se va a hincar delante, como dice la palabra del Señor, hechos de madera, de oro, de bronce? Y dice la palabra del Señor, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen.
Y dice Pablo que detrás de toda imagen hay un demonio. Es lo que pasa con la reina del cielo. La gente cree que la reina del cielo es María, la madre de Jesús. Pero si usted va al capítulo 7 de Jeremías, ahí el Señor es muy claro cuando le dice a Jeremías: no me pidas y no ores por ellos, porque no te voy a escuchar. Mira lo que hacen los niños, dice, los hijos traen la leña, los padres juntan el fuego y las mujeres amasan la madre para hacer tortas a la reina del cielo. Es una potestad. Estoy hablando de la época de Jeremías. Y está diciendo que parte de lo que nos lleva a una mente reprobada que no nos deja entender es precisamente porque no tomamos en cuenta a Dios. Dios habla claro en la Biblia, pero el corazón está endurecido, está entenebrecido. Estamos en tinieblas que no nos dejan ver la verdad, no nos dejan escuchar la verdad y no nos dejan darnos cuenta de lo que Dios está hablando. Y si queremos renovar el entendimiento, tenemos que salir de ahí. Yo le voy a contar algo. Nosotros el 1 de octubre ya sabía a dónde íbamos con mi esposo y mis hijos. Pero yo ya estaba en el Señor y Ricardo ya empezaba y no sabíamos qué hacer. Y ese día íbamos a la iglesia y yo empecé: Señor, si tú no quieres que yo entre aquí, por favor, mostrámelo y mostrarle a mi esposo, por favor. Y yo iba a pedirle al Señor y entramos, nos hincamos, pero cuando entramos yo empecé a ver el altar lleno de humo. Lleno de humo, y cuando me quedo viendo la imagen de enfrente, voy viendo los cachetes chintos, voy viendo una cara terrible. Y yo digo: Dios mío, ¿qué es esto? Y todo rojo. Y yo le decía: esto parece Babilonia, parece Babilonia. Y yo asustada, y de repente me dice Ricardo: ¿no te importa si nos vamos? No, le dije: vámonos. Y yo salí, y cuando salimos me dice: tú no sabes lo que vi, me dijo. Pero esto era horrible, esto es una Babilonia. Mire, lo mismo, nos abrió los ojos a los dos. Nosotros ya habíamos recibido a Cristo, nosotros ya íbamos a lugares donde oíamos la palabra, pero había algo que nos detenía y necesitábamos que Dios renovara nuestro entendimiento en esa área de nuestra vida, porque a uno le cuesta salir de la idolatría. Es algo que nos metieron desde niños. Y espero no estar ofendiendo a nadie con esto, pero la verdad hay que decirla. Porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué hace? Que con injusticia detienen la verdad. No podemos detener la verdad. Este tema que estoy tocando ahorita, yo no lo toco por respeto a muchos, pero hay veces donde tenemos que hacer a un lado el respeto cuando se trata de salvación, de liberación, de restauración y vida nueva en Cristo Jesús, porque estamos viendo ahorita en la Biblia que Él mismo nos envió a una mente reprobada a causa de esos pecados que tienen que ver con Dios. Así que el verdadero pecado que nos lleva a una mente reprobada es nuestra falta de honra a Dios. Eso es exactamente lo que nos está a nosotros afectando. Entonces nosotros pudimos ver ese día cuando Robert empezó a hablar y a decir que nosotros teníamos que renovar, y nos llevó al capítulo 4 de Efesios. Vamos por favor al capítulo 4 de Efesios. Viene el Señor y nos dice en el capítulo 4, Él está hablando realmente de la nueva vida en Cristo a partir del versículo 17. Y entonces dice: esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una mente vacía. Una mente vacía, y está diciendo, ya no anden como los otros gentiles, como ustedes eran antes, porque acuérdese que él está hablando aquí a una iglesia que era de gentiles. Él no está hablando a los judíos porque los judíos no tenían ese problema. Ellos tenían la Torá, ellos conocían los mandamientos, las leyes de Dios, los principios de Dios. Y ellos desde que salieron de Babilonia nunca más volvieron a ser idólatras, porque la idolatría los llevó a la cautividad. Pero cuando salieron, porque ¿qué fue lo que les dijo? Mire, a nosotros cómo nos gusta Jeremías 11, ¿no es cierto? Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Planes de bien y no de mal para darles el fin que esperan. Jeremías 29:11. Pero ¿cuál es el contexto de esa cita bíblica? Porque lo importante es conocer el contexto. ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál era la situación en ese momento? Y en ese momento ellos ya estaban en Babilonia. Y el Señor les está diciendo, cásense. Porque los falsos profetas andaban diciendo 2 años y el Señor no regresa, ni siquiera deshagan sus valijas. Pero vino y les dijo el Señor, cásense, tengan hijos, construyan su casa, que sus hijos se casen, que tengan hijos, construyan su casa, que los hijos de sus hijos se casen, porque no van a regresar hasta que no pasen los 70 años que dijo el profeta Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, ha dicho Jehová, planes de bien y no de mal para darles el fin que esperan, porque entonces me van a buscar de todo corazón. Necesitaba que una generación de idólatras ya no estuviera para él poder formar a la nueva generación que iba a regresar ya con fe. Y aún así le digo algo, cuando usted lee la historia de Ruth fue escrita en una época donde ya habían salido de Babilonia, ya Ciro les había dado la carta de permiso para regresar a Jerusalén, pero hubo muchos judíos que fueron asimilados por la cultura de los medo-persa y no regresaron, no corrieron con la visión de Dios. ¿Para qué vamos a regresar a Jerusalén? Todo está quemado, todo está destruido, hay mucho que trabajar, hay mucho que levantar, hay mucho que restaurar. ¿Y qué pasó? Amán los persiguió. Porque si usted va al capítulo 25 de Deuteronomios, es muy claro cuando dice que él persiguió a aquellos que se quedaron hasta atrás, porque él fue que en el capítulo 17 del Éxodo los ataca para atacarlos cuando ellos acababan de salir de Egipto, y que Dios promete que va a erradicar totalmente a Amalek de la tierra. Pero en el 25, cuando Dios viene y le dice, dile a Josué que ya es el tiempo, porque atacó a los que iban cansados, a los que iban débiles por la retaguardia, los que se quedaron hasta atrás. Mire, si nos quedamos hasta atrás no avanzamos. Si no quedamos hasta atrás, Dios no puede hacer nada con nosotros, pero el enemigo sí. Y una mente reprobada es la mente de una gente que no se esfuerza, que no se levanta y que no camina de acuerdo a la palabra de Dios, que no escudriña las escrituras y que deja que el diablo haga lo que quiera con ellos. Los débiles, los cansados, los que se quedan hasta atrás. Entonces estamos viendo por qué ese día Robert nos habló que nosotros tenemos un espíritu en la mente y que lo que necesitamos es alinearlo a la mente de Dios. Tenemos que alinear. Esa es la manera en que nosotros vamos definitivamente a transformar nuestra mente por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nosotros tenemos que conocer, es la palabra de Dios la que verdaderamente nos va a transformar, es la palabra de Dios. Mire, yo no puedo seguir jugando a ser cristiana, porque el diablo no está jugando a ser diablo.
Y sabe que lo tremendo de todo esto que nosotros podemos ver ahora, verdaderamente, es que lo que él estaba explicando es que cuando estamos alineados al Espíritu Santo pasan dos cosas. Él va a ayudarnos intercediendo por nosotros porque conoce nuestra debilidad y su intercesión es efectiva porque conoce la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver nosotros en la palabra del Señor, porque aquí tengo las citas bíblicas. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, ¿por qué tenemos que alinearnos al Espíritu Santo? Y dice Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces conoce nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades, conoce nuestros problemas. Claro, ¿dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde habita? Él habita en nuestro corazón. Él habita en nosotros, por eso dice la palabra que no lo tenemos que contristar, porque Él ve todo lo que hacemos. No lo podemos hacer. A nosotros nos toca de verdad entender. Él nos conoce, Él nos ve. Y cuando dicen no sabemos qué pedir, Él lo va a hacer por nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce la voluntad del Padre. Él sabe, mire, y esto es importantísimo porque eso quiere decir que donde está su necesidad, donde está su problema, donde está la situación que usted está viviendo, Dios ya tiene una respuesta. Dios ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe cómo va a resolver esa situación, porque está diciendo que el Espíritu Santo sabe la voluntad del Padre. Entonces, si Él sabe la voluntad del Padre, Él va a interceder conforme a esa voluntad, no a la nuestra, sino a lo que Dios ya tiene listo para poder arreglar. Y eso me tiene que dar a mí la confianza de saber que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en mí, en esa situación, porque conforme a lo que el Padre ya determinó para esa situación, la va a hacer. Y Él nos va a guiar a todo eso. Y Robert ponía ejemplos porque él estaba diciendo, miren, tenemos que aprender a alinear el espíritu de nuestra mente a la mente del Espíritu Santo. Esa es la única manera de proteger nuestra mente de los dardos de fuego del maligno. Porque Él lo sabe todo, lo conoce todo y lo puede todo. Y entonces él decía el peligro de una mente no restaurada, no renovada por el Espíritu. Y él ponía el ejemplo. Cuando él estuvo en un internado que era joven, ¿se recuerdan que él contó de una persona, de un joven que estaba en ese grupo? Y en ese lugar estaban ellos para aprender la palabra, ahí ministraban, ahí aprendían a predicar, ahí aprendían todo. Pero se daban cuenta que a veces la cosa no funcionaba. Y dice que ese día ellos vieron que la música bien desafinada, ellos vieron que no podían hacer absolutamente nada, no fluía la palabra, no se movía el Espíritu Santo. Y entonces alguien dijo, miren, aquí tiene que estar pasando algo porque no es posible que estas cosas estén sucediendo en un lugar donde todos son cristianos, donde todos están buscando a Dios, donde todos se están preparando para ser siervos de Dios. Y entonces dejaron eso y empezaron a orar en lenguas y en lenguas y en lenguas y de repente, que siempre se quedaba hasta atrás, que no participaba en nada, se puso mal, se empezó a manifestar algo en él, hasta vomitó y tuvo una liberación. Y entonces les contó que a él le pasaba algo. Él empezaba a pensar en algo y lo que él estaba pensando era lo que pasaba ahí, por eso no funcionaba. Mire a qué punto lo puede llevar uno a Satanás, el Satanás a uno. A mí me impactó mucho cuando él contó ese ejemplo, ¿verdad?
cómo la mente puede tener poder en Satanás. Porque acuérdense que el diablo no es que tenga poder, el poder es de Dios. Pero él estuvo en el lugar altísimo y él miraba cómo Dios operaba. Y él es imitador. Él imita todo lo que Dios hacía. Por eso es el problema que nos advierte el Señor de los últimos tiempos: los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristos. Pero ¿quién mueve todo eso? De acuerdo a Apocalipsis, el dragón. Y el dragón nosotros sabemos que es Satanás. Así que dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que activar esa mente, pero eso solamente es a través de la palabra y de nuestro sometimiento al Espíritu de Dios. Y Robert nos decía que todos los días nosotros le tenemos que estar pidiendo al Espíritu Santo que alinee el espíritu de nuestra mente a Él, a la mente del Espíritu Santo. Porque entonces nosotros vamos a tener esas revelaciones. Usted quiere tener revelación, usted quiere tener el poder de Dios, usted quiere conocer la palabra y entender la palabra, usted quiere tener visiones, usted quiere tener sueños. Pero si usted no tiene una relación con el Espíritu de Dios y alinea su mente a la mente de Cristo, definitivamente no va a pasar nada. Y podemos ir a 1 Corintios capítulo 2. En 1 Corintios capítulo 2 nosotros podemos ver lo que dice la palabra del Señor. Ya voy a ir terminando. Mire el versículo 9, 2:9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Esto es para los que aman a Dios, dice la palabra del Señor, y lo enseñó Jesús: el que permanece en mí y en mi palabra. Dice, mi Padre y yo vendremos a hacer morada en Él, porque es el que nos ama. Entonces, definitivamente, la palabra dice que a los que aman, Él ya tiene preparado cosas que el ojo no ha visto, o sea, no cosas naturales. Por eso dice cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón del hombre, cosas que ni nos imaginamos. Las cosas espirituales, las cosas del reino, Él no las quiere revelar. Pero ¿para quién? ¿A quién se las revela? A los que lo aman, a los que obedecen su palabra, a los que tienen comunión con Él. Y entonces sigue diciendo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Si nosotros no tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, si nosotros no enfocamos nuestra mente a las cosas del Espíritu de Dios, nosotros simplemente vamos a ser unos religiosos, pero no vamos a caminar en ese poder, en esa revelación del reino, que es lo que verdaderamente a lo que Él nos quiso llevar. Era lo que pasaba con Adán cuando estaba con el Señor. Por eso le podía poner nombre a todas las cosas. Dios se las revelaba. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los dones vienen de Dios. La sabiduría, el entendimiento, la revelación, el discernimiento, todo es del Espíritu Santo que viene de Dios a través de Él. Y está diciendo que es a través del Espíritu Santo que Él nos las quiere dar. Porque dice el 3:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Su vida espiritual está acomodada a lo espiritual de Dios.
Es importante que hagamos esa pregunta. ¿Estoy alineada para que Dios me revele verdaderamente para qué me salvó? ¿Qué es lo que está esperando de mí? ¿Qué es lo que Él quiere de mi vida? ¿Cuáles son los planes de Dios? Porque eso es realmente de lo que esto se trata. Pero dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire lo que está hablando. Entonces, al alinear nuestro espíritu de nuestra mente a la mente del Espíritu Santo, ¿a dónde nos quiere llevar? A las revelaciones. A que entendamos quiénes somos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque Él quisiera que todos los que estemos aquí prediquemos, oremos por enfermos y se sanen, oremos para que sean liberados los que verdaderamente están atormentados. Quisiera que hiciéramos todas las cosas que hizo Cristo. Cristo vino para enseñarnos el reino de los cielos y lo que Dios quiere que hagamos. Pero estamos sentados oyendo, esperando que Dios nos resuelva la vida, cuando Él está esperando que tú te levantes, tengas la revelación de cómo resolver tu propia vida y salir adelante. Pero el diablo te quiere robar tu identidad y te quiere robar tu destino. Y le hemos permitido porque le recibimos sus dardos de fuego. Entonces, si nosotros de verdad queremos una vida victoriosa en Cristo, tenemos que aprender a llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, y tenemos que aprender a poner en línea recta con la mente del Espíritu Santo el espíritu de nuestra mente. Eso es verdaderamente lo que el Señor quiere y es lo que nos está pidiendo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Alinearnos a la palabra, alinearnos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y mire, dice, tenemos la mente de Cristo, ya no la dio. Pablo está hablando, tenemos. No está diciendo vamos a tener, ya la tenemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarla, alinearnos al Señor y aprender a usarla. Y estar en comunión con Él. Y no sé si ustedes se recuerdan que Él dijo que nos levantáramos de madrugada cuando todavía estaba oscuro, que oráramos 2 horas en lenguas para poder alinear nuestra mente a su mente. Y para que pudiéramos, y Él decía, mire, va a venir un pensamiento, pero lo importante es que cuando viene ese pensamiento y tú dices, ya tengo algo, ese algo, decía Robert, es lo que Dios va a usar para ampliar tu panorama y enseñarte más cosas. Ese es el principio de algo que Dios quiere manifestar a nuestra vida. Y entonces él ponía el caso de, él estaba una vez platicando con una persona y en eso pasó alguien más y dijo, ese es un narcisista. No sé si se recuerdan de ese ejemplo que él dio. Y él le dijo, ¿eso te está diciendo Dios de él? ¿Dios te lo dijo o tú lo estás pensando? Porque eso no es lo que Dios piensa de esta persona. Y en ese momento yo me recordé de algo que pasó. Me invitaron a fin de año para ir a un grupo de mujeres. Y yo llegué a la casa donde me invitaron, una casa preciosa, ustedes de verdad, muy bonita, pero muy bonita. Y entonces estábamos sentadas, pero la señora que puso la casa la puso porque Dios había hecho un milagro muy grande en su vida. Su esposo había estado muchos años en adulterio y ella estuvo orando, clamando con su hija, pero mire, en una batalla espiritual fuertísima. Ella llamaba y ayúdame a orar porque tal cosa. Pero miren, ella nunca dejó de creer en el Señor y ella siempre a la brecha y atendía a su esposo, aunque él ni le hablaba, pero ella hacía todo lo que la Biblia dice. Y un día él llegó a pedirle perdón
y que lo recibiera otra vez en su casa, con un cambio impresionante y todo. Entonces ahora abrió su casa para cosas del Señor y ese día me invitaron para ir a predicar y estábamos ahí y cabalmente yo estaba sentada viendo la casa porque se miraba toda y era una casa preciosa y yo, ala Señor, qué linda esta casa. Y el Señor me habló y me dijo, esta es casa de victoria. Y cuando el Señor me estaba diciendo eso, una mujer dice, bueno, ustedes saben que durante mucho tiempo esta casa estuvo en tinieblas, pero ahorita como que está empezando a venir la luz. Y le dije, y el Señor me habló y me dijo, eso no es cierto. Y entonces yo le dije, perdón, yo no quiero ofender a nadie, pero a mí el Señor me estaba diciendo que esta es casa de victoria. Y en esta casa siempre ha habido luz, aunque el sacerdote estuviera en tinieblas. Porque hubo 2 mujeres que le creyeron a Dios y no dejaron de orar por él. Y porque ellas daban luz, esa luz lo pudo alcanzar a él y transformarlo. Entonces se da cuenta qué diferente cuando juzgamos. Y si nosotros regresamos a 2 de Corintios 10, ustedes van a ver en el versículo 7 que la palabra del Señor dice, ustedes juzgan según la apariencia. A Pablo lo juzgaban porque físicamente no les gustaba ni cómo era su físico, ni cómo hablaba, cómo era su voz. Y dice, ustedes juzgan según la apariencia. Pero allí es donde necesitamos la revelación de Dios. Ahí es donde necesitamos que el Espíritu nos hable. Ahí es donde necesitamos que Él revele la verdad. Porque la verdad es lo único que nos hace libre. La verdad es lo único que da victoria. Y ese día se pararon varias mujeres y se pusieron a llorar y dijeron, una de ellas me dijo, Conchita, qué impresionante. Porque yo tampoco he dejado de orar por mi esposo. Eso hizo que ellas se dieran cuenta que si no paran la batalla, el Señor les va a dar la victoria si se alinean a Él, se alinean en oración, se alinean a la voluntad del Padre, porque Dios no quiere que los hogares se destruyan. Dios quiere que estén unidos, pero si queremos la verdad, y la verdad es Cristo y la palabra de Dios, necesitamos hacernos uno en la mente con el Espíritu Santo, porque el único que nos lleva a la verdad es Él. El único que nos convence de pecado, justicia y juicio es Él. Y si tú estás acomodando tu pecado, cuidado, cuidado, porque ahí no está Dios. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre va a cosechar. Y el día de tu cosecha no llores. Y no estoy condenando a nadie, simplemente estoy advirtiendo, cuidado. Este es el tiempo donde Dios nos quiere de pie. Este es el tiempo donde Dios te dice, renueva tu entendimiento. Y la única manera de renovarlo es que le digas, Espíritu Santo, te consagro mi mente. ¿Sabe por qué? Porque solo hay dos opciones. Usted se tiene que preguntar, ¿a quién le voy a entregar mi mente? Solo hay 2 opciones. O se le entrega al Espíritu Santo o la agarra el otro. Usted decide. Usted decide. Dios no lo va a obligar. No obliga a nadie. Él nos habla, nos instruye, nos enseña, pero nosotros decidimos. ¿Qué decide hoy? ¿A quién le va a consagrar su mente? ¿A quién va a alinear usted su pensamiento? ¿Con quién va a caminar usted hoy? El enemigo siempre le va a poner enfrente. ¿Qué le dijo a Eva? Con que no pueden comerte ningún árbol, no solo de aquel. La enfocó a donde quería. Y así lo hace con todos. Y yo creo que en este momento es momento de cerrar nuestros ojos y que usted decida. Tiene enfrente 2 opciones. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del enemigo que lleva a la muerte. Decida. Este es su momento de decidir.
Pero Robert nos decía todos los días, pídale al Espíritu que pueda alinear su mente a su mente. Bendito Señor. Aquí estamos delante de ti para tomar una decisión importante en nuestra vida. Yo sé que la mayoría que estamos aquí queremos consagrarte nuestra mente y nuestros pensamientos a ti. No queremos seguir teniendo una mente reprobada. Queremos renovar. Queremos renovar nuestro entendimiento con tu palabra, con la guianza de tu Espíritu. Te pedimos perdón si con tantos años de ser creyentes, Señor, hemos dejado que el diablo nos manipule, nos use, a sabiendas de que lo que estamos haciendo no es bueno, no es correcto. Sin embargo, lo hacemos. Pensando después me arrepiento y le pido perdón a Dios. Perdónanos si hemos recibido esa mentira del diablo que después nos arrepentimos. Perdónanos si no hemos aprendido verdaderamente lo que es la gracia. La gracia es que tú enviaste a Jesucristo a morir por nosotros para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La gracia es que el Espíritu Santo viniera a nosotros para guiarnos, para aconsejarnos, para ayudarnos. La gracia es que tú quieras revelarnos tu reino, tu voluntad, para que la hagamos. Tu gracia es que quieres restaurar y renovar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra nación. No es jugar con tu misericordia. Y por eso te pedimos perdón. Perdónanos. Porque le hemos cedido más derechos al diablo que a ti. Perdónanos porque tu palabra es muy clara cuando dice que no te tomamos en cuenta a ti, Señor. Dejamos que la carne nos lleve por donde el enemigo le dice. Pero hoy el Espíritu Santo está aquí para hablarnos y decirnos: arrepiéntanse. Renueven su entendimiento. No se conformen a este mundo, no hagan las cosas que hacían antes. De hecho, Pablo nos dice que nos despojemos del viejo hombre y sus hechos y nos revistamos del nuevo hombre. O sea, que dejemos nuestra vieja naturaleza, nuestra forma antigua de vivir que ofendía tanto a Dios y a los que amamos, para que tengamos la oportunidad de empezar de nuevo, para que podamos decir realmente: todo lo viejo pasó. Ya no soy esclavo, ya no soy esclava del pecado. Ahora tú me das la oportunidad de una vida nueva, de una vida diferente. Y es la que necesitamos, Señor. Ayúdanos. Espíritu Santo, hoy voluntariamente te entrego mi mente.
Hoy voluntariamente consagro a ti el espíritu de mi mente y lo consagro a tu mente porque quiero tener la mente de Cristo. ¿Qué es tu mente? Así que hoy te consagramos nuestra alma, Señor, porque esa es la que toca el enemigo. El alma, Señor, es nuestra voluntad, son nuestras emociones, es nuestra mente. Así que te consagramos, Señor, nuestra voluntad para que la alinees a la voluntad del Padre. Te consagramos nuestras emociones para que las alinees al fruto del Espíritu y no andemos en la carne, sino en el Espíritu. Y te consagramos el Espíritu de nuestra mente para que la palabra de Dios nos guíe y nos gobierne. Renunciamos y le quitamos el derecho legal y territorial sobre nuestra mente a Satanás. Señor, ayúdanos a no soltar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y que todos los días, Señor, nos recordemos de sujetar nuestra mente a la mente del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor te lo rogamos y te pido, Espíritu Santo, que desciendas en este momento y aquellos corazones que se abrieron a ti, aquellas mentes que se consagraron a ti, sean selladas por ti ahora en el nombre de Jesús. Y empecemos a ver el cambio. Que el enemigo, Señor, no pueda tocarnos, aunque nos quiera tirar dardos de fuego, podamos inmediatamente identificar esos dardos y reprenderlos y sacarlos y no obedecerlos. En el nombre de Jesucristo, por el poder de la sangre del Cordero de Dios y el amor del Padre, te lo pedimos por Jesús. Amén y amén.